Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos a través de mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, y está disponible para ustedes todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 17 horas los sábados pueden ustedes escuchar, ver el programa de esta semana o cualquiera de los anteriores que están siempre disponibles en ese mismo canal de mi página de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su apoyo, por su presencia de siempre y por supuesto les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo inmediatamente en cuanto los leo. Puedo contestarles, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, en mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los propios comentarios que permite el canal de YouTube de José Manuel Villalpando inmediatamente abajo de cada programa, de cada emisión. Así que, amigas y amigos, les aprecio enormemente su compañía, su presencia, su apoyo, y si les parece a ustedes bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y si les parece bien a ustedes, vamos a cambiarnos radicalmente de época, de siglo. Vámonos hacia el pasado, justamente a 500 años atrás. Medio milenio en el pasado. Por favor, les ruego que viajemos juntos al año de 1523 y precisamente al mes de octubre de ese año, de hace medio milenio, octubre de 1523, que es cuando llegan al Valle de México los primeros misioneros franciscanos enviados desde España por órdenes del emperador Carlos V de Alemania, primero de España, el del chocolate que ya conocemos, y que han llegado a la Nueva España, a la recién conquistada Nueva España que tiene apenas un par de años en poder de Hernán Cortés, para iniciar el proceso de evangelización. Tres franciscanos cuyos nombres sabemos todos a la perfección: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, Fray Pedro de Gante, y a partir de la llegada de ellos tres, iniciará, poco a poco, el arribo de más misioneros preponderantemente de esta orden, de esta congregación de San Francisco, franciscanos, la gran mayoría de ellos. Se van a dedicar de una manera intensa, de una manera comprometida a promover el Evangelio de Cristo, pero también a promover lo que podríamos llamar la civilización occidental entre los habitantes naturales de estas tierras. A ellos, a los misioneros, principalmente los franciscanos, les debemos esa hazaña cultural de la humanidad, que es la que ha sido llamada la conquista espiritual de México. La conquista espiritual. Este transformar por completo a la sociedad indígena, autóctona, originaria, preexistente a la llegada de los españoles, en una sociedad nueva, distinta, diferente, sí, con momentos idiosincráticos en los cuales pues están conectadas las dos civilizaciones, la antigua y la nueva, pero sin embargo ya con un cariz, con una fisonomía distinta, y que en buena medida se debe a la actuación de estos misioneros franciscanos. Temas como, por ejemplo, y simplemente los enumero porque los trataremos en programa posterior, temas como, por ejemplo, darle nombre y apellido en castellano y conforme al santorán cristiano a millones de habitantes originarios. O problemas tales como transformar la poligamia indígena preexistente en una monogamia posterior a la conquista, conforme a los cánones de la Iglesia Católica, que solamente permite una sola esposa. O problemas como la educación masiva de los naturales,
o la transformación, que esto es una hazaña cultural, de las diversas lenguas prehispánicas, las de las naciones originarias, para poder ser escritas con grafías, con letras, con consonantes, que son las que se usan en el mundo occidental, conforme al alfabeto nuestro, el que conocemos hoy en día. O el bien, el rescate, a través de informantes, de las tradiciones, historias, costumbres de la antigüedad. Pero finalmente, el traspasar a esta sociedad muy plural, porque hay mexicas, hay nahuas, hay mayas, hay otomís, hay zapotecas, hay chichimecas, hay mixtecas, hay purépechas, hay muchísimas naciones originarias que todas, manteniendo parte de su individualidad, se van a transformar en la gran sociedad novohispana, que será el origen, en buena medida, del México que somos hoy en día. Esto es la gran conquista espiritual que se realiza, y esto es lo importante, sin armas. Y la gran pregunta es, ¿cómo le hicieron los misioneros? Precisamente para transformar las sociedades desiguales prehispánicas, con sus ritos, sus culturas, con los sacrificios humanos, en una sociedad nueva que mantiene caracteres todavía de sus antiguos fundadores originarios, pero que en realidad tiene ya una nueva visión, una nueva conformación de su ser social. Esto lo consiguen los misioneros sin armas. Y esta es una de las grandes preguntas que a veces evitamos, por lo menos en los libros de texto, o en los discursos oficiales, o en las ceremonias públicas, o entre muchos historiadores que prefieren mejor mantenerse al margen de estas disputas y apegarse, digámoslo así, a la norma oficial histórica mexicana. Una de las grandes preguntas es cómo le hicieron los misioneros, repito, sin armas, sin violencia, para poder transformar a las sociedades prehispánicas. Este es un reto histórico, historiográfico, sumamente importante. Porque miren, simplemente hagamos una enumeración. La conquista de México militarmente hablando, la que culmina en Hernán Cortés en 1521, se consigue fundamentalmente por la presencia de 1,200 soldados españoles al mando del propio Cortés, más unos 60 y entre los 60 y 80,000 indígenas aliados, fundamentalmente tlatelolcas, también tlaxcaltecas, también huejotzingas y de otras naciones circunvecinas al Valle de México. Esto es la conquista militar, la conquista de la espada, pero la conquista con la cruz, la conquista espiritual, aunque será más lenta, algunos decenios, va a implicar el cambio radical de costumbres y de cultura indígena, y se va a conseguir con un puñado de misioneros. 3 primeros que llegan en 1523, como hemos comentado, y van acumulándose poco a poco más, hasta llegar, fíjense qué número tan interesante, en el año de 1569, a ser poco más de 700 misioneros en todo el territorio de la Nueva España. 300 de ellos, un poco más, son franciscanos, 200 y un poquito más son dominicos, y otros 200 son agustinos. No más de 750 misioneros en el territorio de la Nueva España, que abarca entonces desde Zacatecas hasta Yucatán, desde las Tamaulipas hasta Guatemala, pasando por supuesto por Michoacán, por Guanajuato, por Veracruz, por Oaxaca, por el Valle de México, por lo que hoy es Guerrero, la península yucateca, un macizo continental en el cual se calculaba que vivían, que habitaban en él, más o menos 6 millones de indígenas originarios, que fueron atendidos en el sentido misional,
que fueron evangelizados por, digámoslo así, 750 misioneros que venían además en son de paz. ¿Cómo le hicieron para convertirlos no solamente a la fe cristiana, sino a la civilización occidental? Bueno, esta es una gran pregunta que, repito, hemos soslayado. Y la otra es que es sorprendente la cantidad de bibliografía que hay sobre el tema, de estudios especializados y de fuentes originales que tenemos, y sin embargo las ignoramos. No solamente, repito, en los libros de texto, no solamente en los discursos oficiales, no solamente en los libros comunes y corrientes de historia, es un tema que preferimos pasar de largo, habiendo tanta producción bibliográfica sobre este asunto que, repito, es medular, porque es una de las grandes hazañas de la humanidad. La conquista espiritual de México, la transformación de México para ingresar al mundo occidental, dejando de ser al mismo tiempo un rescoldo del pasado prehispánico. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que corresponde al primero que haremos sobre una pequeña serie para poder conocer y entender estos 500 años que estamos cumpliendo en este mes de octubre de 2023 de la llegada de los primeros misioneros franciscanos, de Fray Pedro de Gante, de Fray Juan de Tecto, de Fray Juan de Ahora, a la Nueva España, y el inicio del proceso evangelizador, de la conquista espiritual, de la cristianización o civilización, occidentalización de las naciones originarias que habitaban nuestro México. Decía yo al final del bloque anterior, como una segunda interrogante, es que hemos ignorado, quizá deliberadamente, quizá por olvido, muchas veces probablemente por ignorancia, lo que sucedió en esos años. Sobre todo, ¿cómo fue posible que un puñado de misioneros, que decíamos para 1569 serán poquito menos de 750 de las órdenes franciscanas, dominica y agustina, cómo fue posible que ellos pudiesen cambiar, transformar a más o menos 6 millones de habitantes que había entonces en la Nueva España? Decía yo también que hay muchísima bibliografía. Y esto es lo que más sorprende, porque existiendo en México tantas personas que se han ocupado de estos temas, con estudios muy eruditos, muy completos, muy interesantes, porque habiendo además también fuentes originales, contamos ya con los documentos de aquel tiempo del siglo XVI, de hace 500 años, que nos ilustran paso a paso lo que fue sucediendo, escritos por los mismos protagonistas de esta historia, que son los misioneros. Porque además, habiendo desde el siglo XIX muy sesudos estudios muy profundos que explican este proceso evangelizador, civilizador, occidentalizador. Y porque en el siglo XX y ya en este XXI también ha habido expertos historiadores que se han abocado a estudiar este asunto, porque de veras es considerado como una de las grandes hazañas culturales de la humanidad. Insisto, es la transformación, el cambio de las sociedades prehispánicas originarias a una nueva sociedad cristianizada y occidentalizada, que se consiguió sin armas, sin violencia, con el puro trabajo misional, que espero la primera parte de la semana que entra poder ya platicar con detalle en qué consistió. Porque hoy me quiero dedicar a hacerles una especie de recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que quieran, que se interesen en estos temas, que repito, son trascendentales. Tenemos una riqueza en libros maravillosa, que además están al alcance de todos en bibliotecas o en librerías, muchos
de muy moderna distribución y que son fácilmente accesibles a buen precio y que permiten conocer a fondo este asunto, esta historia magnífica que se inicia justamente hace 500 años. Déjenme comenzar por el principio. Miren, tenemos fuentes directas, fuentes de primera mano, las cartas, las correspondencias de los misioneros que enviaban a España a sus superiores o al mismo rey. Y no es una novedad tenerlas. Se conservaban en España, se conservaban también copias aquí en México en los archivos, y ya desde el siglo XIX, hace ya 200 años, comenzaron a reunirse y a lo largo de esa centuria a publicarse. Se debe fundamentalmente a los esfuerzos de un gran bibliófilo y erudito e historiador mexicano, de nombre Joaquín García y Casbalceta, que publicó en 7 volúmenes, voluminosos, valga la redundancia, todos ellos publicados por Editorial Porrúa, su colección de documentos para la historia de México. Documentos para la historia de México. Repito, son 7 volúmenes, 7 volúmenes. Y de grueso formato con casi 500 páginas cada uno de ellos. Y aquí García y Casbalceta se dedicó nada más y nada menos que a transcribir toda la correspondencia que escribieran los distintos misioneros, los más importantes, a sus autoridades allá en España. Allá, ya sea a los superiores de sus conventos, a los superiores de sus órdenes, quizá también a sus amigos en la corte real, al rey. García Casbalceta publicaría, por ejemplo, la correspondencia fundamental e importantísima, ya hablaremos de él la semana próxima, de Fray Pedro de Gante, que además tenía cercanía por ser familiar del emperador Carlos V y después de su sucesor, el rey Felipe II, es su familia, es su pariente, así que tiene cercanía y manera. También lo que se llama el Códice Franciscano, que son los informes oficiales que envían los superiores de San Francisco a España. También el Códice Mendieta, que es la correspondencia de este hombre fundamental, Jerónimo de Mendieta, que ya veremos, es el autor de una enorme y maravillosa historia del trabajo misional en México. También están ahí los originales de la obra de Fray Toribio de Benavente Motolinia y su correspondencia. En fin, que García y Casbalceta, repito, en 7 tomos, la colección de documentos para la historia de México y su continuación, que son los nuevos documentos para la historia de México, todos ellos, repito, de Porrúa. Joaquín García y Casbalceta le hizo un gran servicio a la cultura mexicana al dar a conocer todos estos documentos originales, fuentes vitales de primera mano. También hubo misioneros cronistas que todos conocemos, todos hemos oído hablar de ellos. Son fundamentales porque son testigos presenciales, protagonistas de lo que está sucediendo en la Nueva España. Y hay 4 que son de veras vitales para entender la experiencia de un misionero en México. Todos ellos son franciscanos, todos ellos vivieron entre el siglo XVI y principios del siglo XVII, y todos decidieron recurrir a la escritura para legarnos su experiencia, sus reflexiones, sus vivencias, su opinión sobre las naciones originarias, sobre el trabajo que ellos estaban desempeñando, y se los recomiendo muchísimo. Son muy accesibles, además están en ediciones de bajo precio. El primero de ellos, por supuesto, es Fray Toribio de Benavente Motolinia, el gran Motolinia, que hablaremos de él la próxima semana, que escribió La historia de los indios de la Nueva España, que es un librito muy interesante, muy ameno, que es la propia visión de este hombre, que lo escribió allá por el 1538, 1540, cómo se dedicó a trabajar para difundir el Evangelio. Es de Editorial Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, así que es de fácil acceso. Igualmente en la misma colección,
La historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, fundamental. Hizo un trabajo espléndido sobre el trabajo misional, pero también rescatando la cultura y tradiciones de los antiguos mexicas. Fray Bernardino de Sahagún será otro misionero importantísimo que también nos va a dejar su experiencia en un libro voluminoso, Eso sí, tiene más de 1000 páginas, publicado también en esta colección de Sepan Cuántos de Editorial Porrúa, que se los recomiendo. El más importante de todos es Fray Jerónimo de Mendieta. También lo publica Porrúa, claro, en su colección ya mayor, la colección de la Biblioteca Porrúa, y Jerónimo de Mendieta escribe su libro que se llama Historia Eclesiástica Indiana. Es un libro maravilloso. Este es el libro de la experiencia franciscana, lo que hicieron todos y cada uno de los franciscanos en la Nueva España, cómo vivieron, cómo trabajaron, cómo se relacionaban con los nativos originarios de cada lugar, qué es lo que hacían, cómo difundían la palabra de Dios, el Evangelio, cómo educaban, cómo transformaban la sociedad, que lo vamos a platicar con mucho detalle la semana próxima, pero que vienen de noticias del propio Fray Jerónimo de Mendieta, que repito, publica Porrúa. Pero es tan importante este libro que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México decidió imprimir, poner a la venta, y se puede conseguir muy fácilmente, una especie de versión simplificada que le llamó Vidas Franciscanas, del propio autor Jerónimo de Mendieta, Vidas Franciscanas, en una edición pequeña de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que vean lo importante que es este libro, que no lo edita en esta versión una editorial privada, sino nuestra máxima casa de estudios. Es Vidas Franciscanas de Fray Jerónimo de Mendieta de la UNAM. Se lo recomiendo, este es muy sencillito, trae simplemente 200 paginitas con un resumen de la vida de una treintena de misioneros franciscanos del siglo XVI, para que veamos cómo le hicieron para transformar la vida y la mente de millones de habitantes originarios. Y cierro esta parte con otro más, que es Fray Juan de Torquemada, la monarquía indiana. Otro fraile franciscano que también nos dejó sus vivencias y memorias en este libro, editado por la UNAM, La monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, que estamos con él iniciando una serie para conocer la hazaña cultural de la humanidad que es llamada la conquista espiritual de México, la que inició justamente en un mes de octubre, pero de hace 500 años, medio milenio, en 1523, con la llegada a México de los 3 primeros misioneros franciscanos, cuya vida y obra platicaremos, primero Dios, la próxima semana. Hoy simplemente estamos haciendo una especie de revisión bibliográfica de lo mucho que hay escrito sobre este tema y que lamentablemente desconocemos, ignoramos, olvidamos o hacemos un lado, a veces deliberadamente. Y no digo nosotros, lo digo en nuestra forma cultural oficial de educar, en nuestra forma oficial de ver la historia de México, que no quiere saber nada de estos procesos. Es muy bonito hablar del dolor de la conquista, de la victoria de Hernán Cortés sometiendo a los aztecas, de la noche triste, hoy llamado Noche de la Victoria, pero de lo que pasó después, de lo que sucedió después de la conquista militar, de la conquista por la espada, cuando viene ya la conquista por la cruz, ya no de los cuerpos, sino de las almas, el convencimiento voluntario y a veces, muchas veces entusiasta, de nuestros indígenas, y lo aclaro y lo anticipo, y sobre todo de nuestras mujeres indígenas, que son las primeras que deciden adoptar el cristianismo y el modo de vida occidental de vivir, pues ahí cambia radicalmente todo, y esto se debe a un puñado. Decía yo, para 1569, no más de 750 misioneros
particularmente franciscanos, que son los que trabajan directamente con las comunidades, con los pueblos, con los indígenas, para llevarles la palabra de Dios, el Evangelio, y con ello la occidentalización de sus costumbres y sus maneras de pensar. Hacemos pues un recuento biográfico de lo mucho que hay y que no tomamos en cuenta normalmente en ningún aspecto de nuestra vida cultural, ni en educación de los hijos, ni en los discursos, ni menos en los programas de televisión, porque eso pues no deja, ¿no? Hablar de un proceso pacífico de cómo se cambian las mentalidades, pues como que no es atractivo. Lo que les importa es la violencia. No más que la violencia está exenta, ajena a este proceso de conquista espiritual. Y estamos revisando la amplísima bibliografía que hay y que mucha de ella, repito, al alcance de cualquiera de nosotros, en ediciones de editoriales privadas, sí, pero en sus versiones económicas, o también en ediciones de instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México o varias que veremos ahorita del Fondo de Cultura Económica. Vamos a continuar. Miren, ya un libro muy importante también del siglo XIX, que también escribiera Joaquín García y Casbalceta, de quien ya hablamos hace un par de bloques, señalando que fue el primero que coleccionó los documentos originales de los primeros misioneros. Después hará otra colección especial de uno solo de ellos, con un estudio biográfico muy serio, en 4 volúmenes, Joaquín García Calvaceta, que escribiera la vida de el primer arzobispo de México, don Fray Juan de Zumárraga. Lo publica también Editorial Porrúa en su colección de escritores mexicanos. Son 4 volúmenes, pero aquí viene la vida, obra y toda la correspondencia de Fray Juan de Zumárraga, franciscano, primer arzobispo de México, y que sabemos está envuelto en la polémica guadalupana porque no habló nada de ella. Pero bueno, es otro tema que se platicará en su oportunidad. Simplemente déjenme decirles que es un libro fundamental para entender cómo dirigía Zumárraga a sus colegas franciscanos en el proceso de evangelización. Un clásico ya del siglo XX, de principios del siglo XX, muy importante, reeditado muchas veces incluso por el Fondo de Cultura Económica, es este de Robert Ricard, o Ricard, que se llama La Conquista Espiritual de México. Repito, La Conquista Espiritual de México de Robert Ricard, del Fondo de Cultura Económica, nada más ni nada menos. Es un libro, bueno, interesantísimo, importantísimo, porque es el primer europeo, Robert Ricard, que se dedica a investigar cómo le hicieron los misioneros, precisamente qué hicieron para poder conquistar, transformar la mentalidad indígena y sus costumbres a una mentalidad nueva, con conexiones hacia el pasado, pero sobre todo ya con clara visión de Occidente, occidentalizados. Robert Ricard, La Conquista Espiritual de México, del Fondo de Cultura Económica. También, naturalmente, el Colegio de México, así como lo escuchan, publicó una tesis doctoral interesantísima que se llama Educación como Conquista, del Colegio de México, de José María Kobashi, un autor, un estudioso de este proceso educativo, de lo que va a significar la conquista de México desde el punto de vista precisamente de formar, de influir, de impactar las almas, los entendimientos, la mente de los indígenas y transformarlos en seres de la civilización occidental. El propio Colegio de México, tan serio, publica una tesis con este tema tan apasionante, tan importante, de veras, trascendental. La conquista como educación, que eso es finalmente el saldo último, porque en la conquista de México, recuerden, en el que 1200 españoles someten a todo un imperio, pues no pueden estar estos 1200 españoles oprimiendo a 6 millones. ¿Qué había sucedido? ¿Qué pasó? Bueno, esta explicación de por qué fue tan fácil, más allá del sitio de Tenochtitlan, la conquista y el sometimiento de las naciones indígenas, es un proceso cultural importantísimo
en el cual los misioneros tuvieron mucho que ver y que José María Kobashi nos explica en este libro con Educación como Conquista del Colegio de México. Un libro muy serio, esto ya desde el punto de vista católico, del fraile franciscano ya fallecido Lino Gómez Canedo, que se llama Pioneros de la Cruz en México, Fray Toribio de Motolinia y sus compañeros, de la editorial BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Esto lo encuentran en todas las librerías de carácter religioso. Lino Gómez Canedo, Pioneros de la Cruz de México, pero es muy buen libro. Es un pequeño librito que tiene 220 páginas, que es una síntesis magistral desde el punto de vista eclesiástico de los franciscanos de hoy sobre lo que hicieron los franciscanos de hace exactamente 5 siglos. Lino Gómez Canedo es además un estudioso, ya falleció, muy profundo, tiene muchísimas obras precisamente sobre la evangelización, sobre la conquista espiritual, pero creo yo que con este basta, porque aquí resume todo lo que él sabía, todo lo que había conocido, todo lo que había estudiado, todo lo que había leído, sobre todo de todas las fuentes principalísimas que ya platicamos hace un par de bloques, de los testigos misioneros, protagonistas de esta hazaña. Los recoge Lino Gómez Canedo en varios estudios y en este que se llama Pioneros de la Cruz en México, de la Biblioteca de Autores Cristianos, lo sintetiza en 220 páginas que se las recomiendo positivamente. Uno más. Nuestro gran sabio, y aparte muy conocido en la Baja California, don Miguel León Portilla, en su momento descubrió, transcribió, paleografió, como se dice, y tradujo lo que se conoce como los coloquios, un debate que hubo entre los 12 primeros misioneros que llegan a partir de 1524 con Fray Martín de Valencia a la cabeza, con 12 señores y sacerdotes indígenas que debaten, platican sobre la confrontación de las verdades de la fe cristiana contra los errores de las diversas religiones prehispánicas. Eso que se llaman los coloquios, que los publica originalmente Fray Bernardino de Sahagún, están en este librito editorial Jus que se llama Nuestros dioses han muerto, confrontación entre franciscanos e indígenas con los textos de don Miguel León Portilla. Ese gran sabio, don Miguel León Portilla, también se dedicó y ocupó de estos temas. Este coloquio, esta confrontación de ideas es tan importante que va a dar origen también a otro libro muy, muy interesante, que se los recomiendo, que también es del Fondo de Cultura Económica, que está a la venta, de Christian Duverger, que se llama La conversión de los indios de la Nueva España, que transcribe los coloquios que había publicado originalmente don Miguel León Portilla. Este es un libro muy interesante, muy ameno, en 230 páginas, le da a uno una visión completísima del proceso de aculturización occidental, de lo que sucedió a partir de estos coloquios, y aquí aparece cómo los indígenas se convencieron de las verdades de la fe católica, como lo vamos a platicar Dios mediante en el próximo programa, gracias a las mujeres. Las mujeres indígenas son las primeras que desean convertirse y cambiar de religión, porque la nueva religión, la cristiana, fíjense, primero, ya no exige sacrificios humanos, así que no tienen que dar a sus hijos, y segundo, la religión cristiana obliga al matrimonio monogámico y no a la poligamia indígena. Todo esto viene en este librito de Christian Duverger, La conversión de los indios de la Nueva España. Y algo más moderno que también se lo recomiendo muchísimo es el libro que publicó el gran historiador Antonio Rubial García sobre el cristianismo en la Nueva España, también del Fondo de Cultura Económica. Antonio Rubial, El cristianismo en la Nueva España. Pero volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. El primer programa que dedicamos a conmemorar, aquí nosotros platicando, esta hazaña cultural de la humanidad que significó lo que se ha llamado la conquista espiritual de México y que corresponde a justamente que en octubre, pero de hace 500 años, este octubre de hace 500 años, en 1523, cuando llegaron a México, a la Nueva España, entonces,
los primeros misioneros franciscanos, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, y a partir de ellos vendrán ya casi año con año oleadas de 12, 20, 40 misioneros más hasta alcanzar, en cuanto a los franciscanos, para 1569, más o menos unos 300 que están trabajando, evangelizando en México. Una hazaña cultural, cambiar el modo de vida de más de 6 millones de personas a una forma occidentalizar cristiana, distinta, diferente, con conexiones con la antigüedad, sí, por supuesto, pero que responde ya a una serie de principios teológicos, jurídicos, religiosos y hasta sociales diferentes. Estamos haciendo simplemente en este programa un repaso bibliográfico en el que me permito, de veras, con toda sencillez, sugerirles a ustedes lecturas de este tema que es apasionante, como vamos a ver ahorita, porque tiene además otros alcances diferentes. Miren, primero, para entender esto que hemos tratado de explicar, que la conquista espiritual es un proceso de transformación cultural, y como la cultura se expresa a través de las palabras, del lenguaje, y el lenguaje sirve precisamente para propagar la fe, hay un libro fantástico que se lo recomiendo, de Editorial Porrúa, de la autora Verónica Murillo Gallegos, que no conozco, que se llama Cultura, Lenguaje, Evangelización en la Nueva España del siglo XVI. De Editorial Porrúa, Cultura, Lenguaje, Evangelización en la Nueva España en el siglo XVI. Repito, de la autora Verónica Murillo Gallegos. No la conozco, esto es de Editorial Porrúa, pero el libro me pareció interesantísimo y me responde a mí en lo personal esta serie de interrogantes respecto de la profunda importancia cultural que tuvo la labor de los misioneros al transformar las mentes, las costumbres, hasta el habla y la manera de comer de los habitantes originarios. Esto de la manera de comer es fundamental. Recuerden que la conquista se logra espiritual y pacíficamente hablando cuando los misioneros les enseñan a los naturales de estas tierras cómo cocinar, cómo guisar, cómo hacer platillos con los cochinitos, con los marranitos, los puerquitos, que son los animalitos que traen de Europa y que sustituyen la carne humana de los sacrificios que antes se realizaban, que eran para darle de comer al pueblo. Bueno, ya con los marranitos ya no hay necesidad. ¿Y saben quién les enseña a preparar y a cocinar los puerquitos? Claro, después ya las naciones indígenas le meterá cada quien su sazón, sus ideas, pero son los misioneros los que les enseñan a criar y después a sacrificar y preparar cocinándolos a los cochinitos. Bueno, esto y otras muchas cosas más vienen en este libro de Cultura, Lenguaje y Evangelización en la Nueva España, siglo XVI, de Verónica Murillo Gallegos, de Editorial Porrúa, que se los recomiendo. Miren, vamos a un tema trascendental. También los misioneros se van a ver envueltos en polémicas de este siglo XX y XXI, no crean que es su tiempo, porque estaban influidos por las ideas, como lo vamos a platicar la semana próxima, por las ideas del famoso filósofo Erasmo de Róterdam. Ideas que en materia religiosa están en los linderos, en las fronteras con el protestantismo. Ideas muy peculiares respecto de lo que debe ser la devoción y de lo que no debería ser el culto externo. Ideas muy especiales de cómo divulgar la palabra de Dios, ideas muy singulares acerca de qué deben leer los neófitos, es decir, los nuevos en la fe, ideas que van a ser, inclusive en su momento, medio perseguidas en Europa, no prohibidas, pero sí las van un poquito a acotar, pero Erasmo de Róterdam es fundamental en la preparación intelectual de nuestros misioneros que vienen a la Nueva España allá en el siglo XVI. Zumárraga era erasmista, Fray Pedro de Gante era, pues, hasta compatriota de Erasmo. Muchos de ellos conocían
por lectura y otros en persona a Erasmo de Rotterdam, quien era inclusive consejero del emperador Carlos V. Bueno, esto es toda una polémica importantísima y hay 4 libros interesantes, muy interesantes, que hablan acerca de esta posibilidad milenaria, del pensamiento milenario de los franciscanos, comenzando por John Phelan. El libro se llama El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, que lo editó nada más y nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México. Repito, John Phelan, El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, que habla de este tipo de la visión más allá del tiempo y del trabajo evangelizador que los misioneros tenían, gracias en buena medida a que estaban influidos por las ideas de Erasmo de Rotterdam. Otro más también muy interesante se llama La pugna franciscana por México, de un francés, Georges Boudot. Este lo publica el Conaculta, también una edición oficial mexicana, editorial del Estado mexicano, La pugna franciscana por México, de Georges Boudot, que también es exactamente el mismo tema desde otro punto de vista de qué es lo que pretendían hacer los misioneros franciscanos al venir a trabajar, a evangelizar, partiendo de sus ideas preconcebidas, conformadas por las enseñanzas de Erasmo de Rotterdam, y hacia lo que ellos pensaban era la misión de salvar almas, 6 millones de almas de seres humanos diferentes, distintos, que eran literalmente neófitos, nuevos en la fe, nunca habían oído hablar de Cristo. Bueno, esto es un debate muy interesante que narra aquí Georges Boudot, La pugna franciscana en México, del Conaculta. También, nuevamente, una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México también publicó un libro fantástico que se llama La hermana pobreza, que es parte del ideal franciscano. Recuerden que los franciscanos que siguen las ideas y los postulados de San Francisco de Asís respecto de humildad, pobreza, sencillez. Bueno, la hermana pobreza es un estudio sobre lo que hacían, vivían y pensaban los franciscanos del siglo XVI, de la UNAM también, escrito por un gran historiador mexicano contemporáneo que sigue produciendo, don Antonio Rubial García. Se los recomiendo, este libro es fabuloso, La hermana pobreza, y lleva como subtítulo El franciscanismo en México, allá en el siglo XVI, repito, de Antonio Rubial García, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por último, la editorial Tusquets publicó también hace relativamente poco tiempo La historia de Dios en las Indias, la visión franciscana del Nuevo Mundo, de la autora Elsa Cecilia Frost, de editorial Tusquets. La historia de Dios en las Indias, visión franciscana del Nuevo Mundo, que también es una especie de síntesis de esta gran, noticia cultural que significó América para Europa, la llegada de los franciscanos que, insisto, vienen con ideas erasmistas y que intentan un proceso de evangelización que va a ser cortado, Lo van a detener porque, ya lo veremos en siguientes programas, pues aparece que, o les daba la apariencia de que parecía estar ligeramente teñido de protestantismo, porque sepan ustedes que los franciscanos son los que traen la imprenta a México, los que enseñan a leer a los indios en sus propias lenguas, en otomí, en tarasco, en náhuatl, y además imprimen evangelios para que ellos lean directamente las Sagradas Escrituras. Y esto es un problemón que desde el siglo XVII, ya verán ustedes, recibe una reprimenda por parte de la monarquía española, que está en plena lucha en la contrarreforma contra las ideas de Lutero. Bueno, esto lo trata magistralmente la historia de Dios en las Indias, la visión franciscana en el Nuevo Mundo, Elsa Cecilia Frost, en este libro de editorial Tusquets. Y he dejado para el último, para terminar, una novela que a mí me parece magnífica, de las mejores que he leído en mi vida, de un autor danés, Henrik Stangerup. Henrik Stangerup. Este libro, publicado por Tusquets, se llama Fray Jacobo. Es una historia novelada, pero es una historia real maravillosa, de un fraile, Fray Jacobo Daciano. Jacobo Daciano, que viene
con los primeros evangelizadores franciscanos, y a él le toca trabajar en la región de Michoacán, con los purépechas también llamados tarascos. Fray Jacobo Daciano, como su nombre lo indica, es proveniente de Dacia. Dacia es la provincia antiguamente llamada así por los romanos, que hoy corresponde a Dinamarca. Era un príncipe danés que tuvo que salir huyendo de Dinamarca cuando Dinamarca se vuelve protestante y él es católico, y decide ingresar a los conventos de la Orden de San Francisco, convertirse en misionero y venir a México, a nuestro Michoacán. Fray Jacobo Daciano, y en esta novela de Henrik Stangerup, que iba a ser premio Nobel incluso de literatura, es un libro maravilloso que no se pueden perder. Yo lo adoro, es un libro de los que más me han emocionado. Una gran novela sobre la evangelización. Amigas y amigos, muchas gracias. Primero Dios, aquí nos vemos con este tema la próxima semana.